nombre es Gabriela Piovano, soy médica infectóloga y me considero militante de derechos humanos, en primer lugar porque cuando volvió la democracia me incorporé en el Centro de Estudiantes de Medicina a militar justamente en la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual fui responsable, y en esa época militábamos contra la obediencia debida al punto final y el juicio y castigo a los culpables. Y bueno, luego vino todo lo que fue la militancia desbordada por el neoliberalismo, ¿no? Cuando de alguna forma Alfonsín nos entrega a todos. Y en un momento decidí entonces seguir con la carrera y ejercer por ahí el fortalecimiento de las personas, pero a los pies de la cama del paciente y no por ahí organizadamente detrás de un grupo político, ¿no es cierto? Pero también ahí surgió el HIV, el SIDA, y fue ver también cómo era una población que en ese momento era la más marginada, la más despojada de todos, y bueno, esto movilizarme a sentir que si uno trabajaba y fortalecía los derechos de estas personas, lograría también mejorar un poco a la sociedad, ¿no? Creo que de alguna manera eso también se logró porque a partir del derecho de las personas viviendo con VIH se empezó a reconocer el derecho, por ejemplo, de la diversidad sexual, de las minorías trans, el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? O sea, tanta cosa que surgió a partir de eso. Pero también creo que todo lo que pasó en esos años donde de alguna manera se nos mandó a dormir, sobre todo aquellos que veíamos que la lucha por los derechos humanos se iba desintegrando, ¿no? Obviamente mantenida la llama por los movimientos más comprometidos como las madres, las abuelas y otros organismos de tantos años de lucha, pero en lo que era lo cotidiano esto desapareció, ¿no? Y bueno, escribí una reflexión porque también particularmente me interesa la comunicación. Me dedico a tener un programa de radio donde hablamos justamente de los derechos de las personas viviendo con VIH y de las minorías sexuales y otras. Y bueno, quería comentar un poco a forma de reflexión lo que me parece que involucra a los médicos y a los derechos humanos en lo que tiene que ver con un recorrido de todos estos años, ¿no? Medicina y represión. Como cada cosa de la vida, el médico ha sido víctima y represor, el primer torturador, en nombre de la ciencia y la razón, el saber, ese poder dedicado a investigar. Se le dio carta libre a destratar, con la excusa de curar, maltratar. Millones de veces víctima del sistema y otras tantas aliadas a él. Forma parte, está detrás de todo, en nombre del negocio de sanar o de al menos asistir. Han existido médicos villeros, evangelizadores de la liberación social, el fortalecimiento de las personas y de enseñarles a luchar. La mayoría desapareció con ellos. Fueron muertos, torturados, vejados, exiliados dentro o fuera del país. Todo eso y más que nada amedrentados y muchos de ellos convertidos. Sumados a sus filas, no solo en el campo del terror, la parrilla y la picana, los partos clandestinos y la tortura controlada, muchas veces proferidos a uno mismo de su clase. Esos fueron unos, los menos, pero también hubo un mecanismo mucho más certero, silente y que caló en sus filas, el alineamiento a la hegemonía. Los 80 y su tranza y bajada de banderas opacó a los pocos que discutíamos conscientes un modelo, y luego el neoliberalismo y la flexibilización laboral. Todo apuntó al individualismo y nosotros empezamos a bollar. Nunca entendimos como gremio o grupo de profesionales que se puede actuar armoniosamente y negociar para mejorar. Pero no solo el sueldo o el poder adquisitivo,
sino la forma de ejercer la medicina que tanto tiene que ver con la mentalidad castrense de castrar. Desde la fusiladora, este debate está ahí, detrás, escondido, latente y visceral. Dos modelos de pensar, de actuar, de concebir. Dos formas de encarar la tarea, una como un negocio, otra como una entrega. Obviamente que esta disputa quedó enterrada en el desván del neoliberal, bajo los escombros de aquellas luchas que parecieron haberse terminado con la caída del muro de Berlín. Pero como todo lo que no se resuelve vuelve, esto sigue esperando tratamiento, discusión. El juramento hipocrático, algo tan declamado y sin embargo nada cambió, porque solo es un acto formal. Convengamos que el sistema, léase la justicia, legisla para que el mero agente de salud sea una inconsciente víctima que termina siendo parte del engranaje y que está a punto de caer y sucumbir sin poder ver que hay alternativas. Recordemos que se creó la figura de mala praxis aplicando el principio de culpabilidad en exclusiva para el médico. Desde ya que la justicia distingue entre el médico rico y el pobre, y por eso en general el asesino nunca va preso, porque es amigo del comisario, del juez y del funebrero. Lejísimo está del juramento. Volvamos al punto. Creo que desde el 55 más que nada, del 76 y del 83 en adelante se fue socavando el rol social de la medicina, la importancia de un sistema preventivo que le dé a una población libre de plagas la posibilidad de progresar. Hoy por hoy, muchos solo se sirven del progreso económico de las personas y repetimos que la justicia legisla para ellos, porque se sirve de ellos cuando precisa complicidad. Y para el médico se crea la condena, el temor a perder todo, incluso la libertad. O sea que el tema es muy complejo e intrincado, pero urgente y apasionante. Dar curso al debate de modelos y ayudar al personal a comprenderlos, politizarlos. Hay una terrible égida burguesa que no los deja ver que en realidad somos empleados, trabajadores, obreros de la salud, confundidos, aislados, vilipendiados y con falta de poder. Una situación que necesita en algún tiempo explicitarse. Volvemos a lo mismo, juicio y castigo a los culpables, derechos humanos en las escuelas y universidades, observatorios de ética y derechos humanos masificados, fortalecidos, y un médico y personal de la salud humanizado, inclusive para adentro, donde es maltratado. Proveerle recursos, herramientas, saber, posibilidad de ejercer correctamente la medicina, promocionar la atención primaria de la salud y no ser víctima de las obras sociales o los laboratorios, sino condiciones acordes y dignas para evitar que sigan avanzando, llevándose puesta la salud pública y pujando por seguir sometiéndonos. Para pensarlo.